Viernes, 13 de junio de 2025. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1 de 4. Registro digital, 203-0539. Tipo, aislada. Pensión de retiro por edad y años de servicio de los trabajadores al servicio del Estado de Nayarit. El estímulo por eficiencia puede formar parte de la última percepción salarial para efectos de su cuantificación, cuando la persona trabajadora la haya recibido ordinaria y regularmente. Hechos. Una persona pensionada demandó la nulidad del dictamen de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio emitido por el Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, porque no se consideró el concepto 135 denominado estímulo eficiencia en su cálculo, del que no se realizaron aportaciones a dicho fondo, el cual formó parte de su salario ordinario y permanente. El Tribunal de Justicia Administrativa Estatal declaró su validez al estimar que la cuota pensionaria se integra únicamente con el tanto por ciento que percibía el accionante al momento de su retiro. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el concepto 135 denominado estímulo por eficiencia puede formar parte de la última percepción salarial para efectos de la cuantificación de la pensión de retiro por edad y años de servicio de los trabajadores al servicio del Estado de Nayarit, siempre que la hayan recibido ordinaria y regularmente, al margen de que se hayan realizado las aportaciones al fondo de pensiones por ese concepto. Justificación, conforme al artículo 20, fracción 2, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al servicio de dicha entidad federativa, abrogada. La cuota diaria de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio se fijará de acuerdo con el tanto por ciento del último salario de la persona trabajadora en el momento de su retiro. El artículo 19, fracción, de la referida ley prevé que los trabajadores tienen el derecho a dicha pensión siempre que estén al corriente de sus aportaciones al fondo. Sin embargo, este precepto debe interpretarse sistemáticamente con el diverso artículo 13, en el sentido de que las aportaciones se deducen automáticamente del monto de las remuneraciones de los trabajadores. El artículo 8, fracción 9, de la propia legislación establece como obligación de las oficinas pagadoras de gobierno del Estado coadyuvar con el Comité de Vigilancia en la práctica de la revisión de documentales, a efecto de verificar, entre otras cosas, la exactitud de los descuentos y aportaciones. En ese contexto, la obligación de pagar las aportaciones al fondo no es un acto imputable a la persona trabajadora, pues si bien son obligatorias, se deben deducir en automático del monto de sus remuneraciones por parte del patrón, quien estará obligado a enterarlas al fondo de pensiones, por lo que si no se hicieron de esa manera, ello no podría coartar el derecho de la o el trabajador a obtener los beneficios de su pensión jubilatoria, ni implica que no esté al corriente en dichas aportaciones. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 2 de 4. Registro digital, 203-0540. Tipo, aislada. Prescripción en materia laboral. Conforme al artículo 517, fracción, de la Ley Federal del Trabajo prescriben en un mes las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, y corre a partir del día siguiente de la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación o de la falta, no del momento en que se comprueben los errores cometidos, pérdidas o averías imputables al trabajador. Hechos: un trabajador de confianza demandó de Petróleos Mexicanos, Pemex, como acción principal su reinstalación y opuso la excepción de prescripción para rescindir el contrato en términos del artículo 517. Fracción, de la Ley Federal del Trabajo. El Tribunal Laboral estimó actualizada la prescripción, puesto que la acción del patrón para despedir a sus trabajadores corre a partir del día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación o de la falta cometida por el trabajador. La demandada promovió juicio de amparo directo en el que hizo valer que la prescripción de la acción para separar al trabajador debió estudiarse tomando en consideración los tres supuestos previstos por el referido artículo, y en especial la segunda de las hipótesis, que establece que dicha prescripción corre desde el momento en que se comprueban los errores cometidos, pérdidas o averías imputables al trabajador. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que conforme al artículo 517, fracción, de la Ley Federal del Trabajo prescriben en un mes las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores,
y corre a partir del día siguiente de la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación o de la falta, no del momento en que se comprueben los errores cometidos, pérdidas o averías imputables al trabajador. Justificación. El artículo 517, fracción, de la Ley Federal del Trabajo, prevé que prescriben en un mes las acciones de los patrones para a. Despedir a los trabajadores, b. Disciplinar sus faltas y c. Efectuar descuentos en sus salarios. Asimismo, en el párrafo tercero del precepto legal, para establecer a partir de cuando corre la prescripción, se utiliza la locución respectivamente, para referirse a los tres supuestos descritos, esto es, 1. Para despedir a los trabajadores, la prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación o de la falta. 2. Para disciplinar sus faltas, desde el momento en que se comprueben los errores cometidos, las pérdidas o averías imputables al trabajador, y 3. Para efectuar los descuentos en sus salarios, desde la fecha en que la deuda sea exigible. Entonces, si la falta atribuida al trabajador es la omisión de dar respuesta a una consulta de la patronal, la prescripción de la acción para despedirlo de su empleo corre a partir del día siguiente de la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación o de la falta, y no así desde el momento en que se comprueben los errores cometidos, pérdidas o averías imputables al trabajador. Cuarto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Cuarto Circuito. 3 de 4. Registro digital, 203-0544. Tipo, aislada. Representantes del patrón. Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en Petróleos Mexicanos, Pemex, serán considerados con ese carácter. Y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores para efectos de la prescripción prevista en el artículo 517, fracción, de la Ley Federal del Trabajo. Hechos: un trabajador de confianza demandó de Petróleos Mexicanos, Pemex, su reinstalación y opuso la excepción de prescripción para rescindir el contrato en términos del artículo 517, fracción, de la Ley Federal del Trabajo. El Tribunal Laboral estimó procedente la acción del trabajador, al considerar que la gerente jurídico Región Norte y el subdirector jurídico contencioso, por ejercer funciones de dirección, son representantes del patrón según el artículo 11 de la misma ley, y que el plazo comenzó a correr desde que ellos conocieron los hechos que ameritaron la investigación. Contra esa determinación la patronal promovió juicio de amparo directo en el que refirió que conforme al Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Subdirección de Capital Humano era la única facultada para interpretar el contrato colectivo de trabajo y el reglamento de trabajo del personal de confianza de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias. Por lo que no fue hasta que esa subdirección, como representante del patrón, tuvo conocimiento de los hechos que ameritaron la investigación, que comenzó a correr el término prescriptivo de un mes para disciplinar las faltas del trabajador. Razón por la cual la rescisión se dio en tiempo y sin contravenir lo enunciado por la fracción y del artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en Petróleos Mexicanos, Pemex, serán considerados como representantes del patrón, y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores para efectos de la prescripción prevista en el artículo 517, fracción, de la Ley Federal del Trabajo. Justificación. Aun cuando el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos y el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias confieren representación patronal al Director General de Petróleos Mexicanos, Director Corporativo de Administración y Servicios, Subdirector de Capital Humano, y Coordinador de Recursos Laborales y Recursos Humanos, dicha representación debe entenderse en el ámbito de funcionamiento interior de la empresa productiva del Estado y para la aplicación del Reglamento de Trabajo de Personal de Confianza. Sin embargo, para que la representación patronal surta efectos en lo previsto para la prescripción en el artículo 517, fracción, de la Ley Federal del Trabajo, debe estarse a lo que prevé el diverso ordinal 11 de esa legislación, que dispone que los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores,
Ello por ser la legislación especial que rige la figura de la representación patronal y que debe entenderse por esta. Cuarto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Cuarto Circuito. Amparo Directo 1206/2023. Petróleos Mexicanos. 22 de abril de 2025. Unanimidad de votos. Ponente, Jorge Holder Gómez. Secretario, José Jenny Viveros Negrete. Esta tesis se publicó el viernes 13 de junio de 2025 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 4D4. Registro Digital, 203-0545. Tipo, aislada. Rescisión de la relación laboral de personas trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, con más de 15 años de servicios. Para su validez, si se les aplicaron medidas disciplinarias conforme al párrafo segundo de la cláusula 43 del contrato colectivo de trabajo. Debe demostrarse que fueron impuestas por la Comisión Mixta Disciplinaria o por las subcomisiones mixtas disciplinarias. Hechos. En un juicio laboral una persona trabajadora demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el pago de la indemnización contractual respectiva derivado del despido injustificado. El demandado negó que fuera injustificado y manifestó que la trabajadora incurrió en irregularidades en el desempeño de sus labores, por lo que derivado de una investigación administrativa, decidió rescindirle la relación de trabajo. Asimismo, refirió que previamente a la rescisión, derivado de la antigüedad de más de 15 años de la persona operaria, se le habían aplicado por única ocasión, en su beneficio, las medidas disciplinarias previstas en el segundo párrafo de la cláusula 43 del contrato colectivo de trabajo, bienio 2021 a 2023. Mediante oficio suscrito por el titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del órgano de operación administrativa desconcentrada sur del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para acreditar la validez de la rescisión de la relación laboral de personas trabajadoras del IMSS con más de 15 años de servicios, si por diversos motivos se les aplicaron medidas disciplinarias conforme al segundo párrafo de la cláusula 43 del contrato colectivo de trabajo, bienio 2021 a 2023, debe demostrarse que fueron impuestas por la Comisión Nacional Mixta Disciplinaria o por las subcomisiones mixtas disciplinarias. Justificación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2A/J 187/2008, de rubro, Seguro Social. Corresponde a la subcomisión disciplinaria respectiva la aplicación de la medida prevista en el segundo párrafo de la cláusula 43 del contrato colectivo de trabajo. Bienios 2003 a 2005 y 2005 a 2007. Sostuvo que conforme a la cláusula 43 del contrato colectivo de trabajo, de igual redacción a la del bienio 2021 a 2023, y acorde con diversas cláusulas del propio contrato colectivo y del Reglamento Interior de Trabajo, la aplicación de las medidas disciplinarias previstas en el párrafo segundo de la cláusula 43 no corresponde al delegado, esto es, a órganos del IMSS, sino a la subcomisión disciplinaria, atento al sistema disciplinario pactado. Por tanto, previo a la rescisión alegada por el IMSS, cuando exprese que primigeniamente la persona trabajadora ya había incurrido en diversos hechos también motivo de rescisión, pero se le aplicó el beneficio de la referida cláusula 43, la cual establece, en lo conducente que en esa primera ocasión, se le impondrán las medidas disciplinarias que correspondan respetando los derechos que deriven de su antigüedad. Entonces el instituto debe demostrar que fue la Comisión Nacional Mixta Disciplinaria o, en su caso, la subcomisión mixta disciplinaria correspondiente, quien sancionó esa conducta primigenia y otorgó el beneficio aludido, pues implica una resolución de naturaleza declarativa donde se establece responsabilidad a la persona trabajadora y que por ello se determina operó el beneficio aludido. De no ser así, la investigación administrativa que realice el instituto con motivo de hechos posteriores y diversos, así como su conclusión de la misma donde establezca responsabilidad y rescinda la relación laboral, serán nulas, al no haberse aplicado válidamente el beneficio previo. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito.